Which one were you on? This one. Muy buenos días, familia Vemma Colombia. Estamos acá en compañía de Ana y de Marty Weberka desde Estados Unidos, desde Tempe, Arizona. Estamos también con Jason Becerra, con Carlos Javier Hernández de Cúcuta y conmigo. Mi nombre es Guillermo Sáenz de la ciudad de Cúcuta y pertenezco al equipo Vemma Colombia. Los dejo en compañía de Ana y de Marty. Ellos son grandes formadores de líderes que nos van a comentar sus experiencias y su manera de realizar el trabajo dentro de la empresa. Adelante, Ana. Muy buenos días, Cúcuta, muy buenos días, Colombia. Muchas gracias, Guillermo. Mi nombre es Ana y aquí tenemos a Marty Weberka. Él hace 5 años que está en la compañía Vemma y hace 3 años y medio tuvo la idea de empezar a trabajar con jóvenes. Lo dejo a él para que les cuente un poquito cómo ha sido esta historia de gran éxito que hoy día recorre más de 34 países del mundo. Marty. Hola Cúcuta, hola Colombia, hola Jason y Guillermo, muchas gracias. And again, I'm sorry that I don't speak enough Spanish to be able to do this all myself, but fortunately we do have Ana here. Buenos días a todos y disculpen que no hable inglés, pero bueno, tenemos a Ana aquí que traduce. You know, and oftentimes people ask how an old man like me got connected with so many great young leaders like you guys. Muchas veces la gente se pregunta cómo un señor mayor como yo se ha podido conectar con grandes líderes jóvenes como ustedes. And I actually thank God every day that did happen. Y creo que Dios permite que eso suceda cada día. But Ann and I have 3 daughters. Ana y yo tenemos 3 hijas. And the oldest is 25. La mayor tiene 25. And the middle is 18. La del medio tiene 18. And then the youngest is 8. Y la más joven 8. And about 4 or 5 years ago, as our oldest daughter was going through the university here in the United States. Y aproximadamente unos 4 años atrás, cuando nuestra hija mayor estaba yendo a la universidad aquí en Estados Unidos, you know, I saw this opportunity for her. Vi esta oportunidad para ella. As a way to make extra money. Una manera de que ella ganara dinero extra. While she was in school. Mientras estaba en la universidad. Now, a lot of young people who are in college. Mucha gente joven que está en la universidad think they want a part-time job. Quieren un trabajo de tiempo partido. Okay, but part-time jobs come with bosses. Pero los trabajos de tiempo partido vienen con jefes. And with the boss comes responsibilities. Con el jefe vienen responsabilidades. Responsibility to show up when they tell you to. Responsabilidad de llegar a la hora que ellos te dicen. And work until they tell you you're done. Y trabajar hasta la hora que ellos dicen que está pronto. And having to ask for time off. Y pedir también tiempo libre. Either to study for an exam. Ya sea para estudiar para un examen. To spend time with their friends. Pasar tiempo con sus amigos. Or their family. O su familia. And so I saw this opportunity as a way where she could make the equivalent amount of money working part-time in a flexible setting where she would not have a boss. Entonces vi esta oportunidad para que ella pudiera tener una flexibilidad laboral, ganar cierto dinero sin tener un jefe. And she could work this from anywhere. Y podía trabajar desde cualquier lugar. From her dormitory. Desde su dormitorio. Her sorority house. Desde la casa de la universidad. Her apartment. Desde su apartamento. With her friends. Con sus amigos. And all she would have to do is simply share a healthy energy drink. Y lo único que tenía que hacer es simplemente compartir una bebida energética. And it occurred to me that young people. Y lo que me llamó la atención que la gente joven were spending billions of dollars on Red Bull and Rockstar and Monster and other energy drinks. Están gastando millones de dólares en Red Bull, Rockstar, Monster y un montón de bebidas energéticas que hay ahí fuera. And as parents, we don't like these. Como padres, a nosotros no nos gustaba eso. Because many of them are just filled with unhealthy ingredients. Porque la mayoría tienen ingredientes totalmente anti-saludables. But Verb is different. Pero Verb es diferente. It's a whole new category of energy drinks. Es una categoría totalmente diferente y nueva de bebida energética. It tastes great. Tiene un sabor exquisito. And it's healthy. Y es saludable. And when I say healthy, all the ingredients inside this are natural. Y cuando digo saludable es porque todos los ingredientes que tiene dentro son naturales. And a person gets their energy through a full spectrum of vitamins, minerals, and antioxidants as well.
La persona, aparte de tener energía con esto, también tiene un gran espectro de vitaminas, minerales y antioxidantes. We actually have scientific clinical studies that will back up the claims and support the fact that this is the healthiest energy drink on the planet. También tenemos estudios científicos que avalan de que esta es la bebida energética más saludable que hay en el mercado. And I saw a way for her Y entonces vi una oportunidad para ella, to be able to create the extra income that she wanted para que pudiera crear el dinero que ella quisiera, by sharing this with her friends. simplemente compartiendo esto con sus amigos. And shortly thereafter, Y muy poco después, B.K. Borrego, the founder of the company, Bebidas Multivitaminicas, el fundador de la compañía, had given me a book me dio un libro written by Robert Kiyosaki. que fue escrito por Robert Kiyosaki. Now, Robert Kiyosaki is well known for his book Rich Dad, Poor Dad. Robert Kiyosaki es el conocido escritor del libro Padre Rico, Padre Pobre. But this is the business of the 21st century. Este libro se llama El negocio del siglo XXI. And the question is it better to be an employee or an entrepreneur in the 21st century? Lo que explica en este libro Robert Kiyosaki es, ¿qué es mejor, ser un empleado o ser un emprendedor? You don't need anybody to tell you that times are tough. No necesitas a nadie para decirte que el tiempo es lo más importante. I'm sure you figured that out yourself. Creo que ustedes mismos se darán cuenta. But did you know that the best times for starting your own business are times like these? Pero también les recomienda que el mejor momento para empezar un negocio personal es este. You see, a lot of the jobs that have disappeared. Muchos trabajos están desapareciendo. And let's think of all the reasons that jobs have disappeared. They've been eliminated by technology. They've been sent to other countries like China, India, Mexico, Philippines, where people will work for less money. Están desapareciendo porque simplemente las compañías salen del mercado o porque envían la mano de obra a países como China, Filipinas, México, donde la mano de obra es muchísimo menos. And many of them have been lost because companies have simply gone out of business. También han desaparecido de los negocios o por la tecnología. Now, some people believe that these jobs are coming back. La gente piensa que estos trabajos van a volver. I do not believe that. Yo no creo eso. And Robert Kiyosaki does not believe that. Robert Kiyosaki tampoco. Many of these jobs are lost forever. Muchos de estos trabajos se han perdido ya para siempre. And that creates a huge problem for young people Eso crea un gran problema para la gente joven who are setting out for the first time in their career to fulfill their dreams. que salen a buscar trabajo luego de terminar una carrera llenos de sueños. And I realized that this was a very, very serious opportunity. Y yo me di cuenta que esta era una oportunidad muy seria, More than just making a few $100 extra per month. más que hacer unos cientos de dólares por mes. That if I found the right person De que si yo encontraba a la persona correcta, that thought like I did when I was in my 20s, que pensara como yo pensaba cuando estaba en mis 20, I was not the smartest person by any stretch of the imagination. yo no era la persona más inteligente en aquel momento, But I had huge dreams, pero tenía sueños enormes. and at the same time, I was sick and tired of being broke. Y también a la vez estaba cansado de no tener dinero. And my early mentor Mi primer mentor, told me that I could make the money I was dreaming of me dijo que podía ganar el dinero que yo soñaba and have the life I wanted y tener la vida que quería if I was willing to work hard. si estaba dispuesto a trabajar mucho. He didn't say I had to be smart No dijo que tenía que ser inteligente or pretty. o guapo, He just said I had to work hard. simplemente dijo que tenía que trabajar mucho. And at that point in my life, Y en ese punto de mi vida, I was a little bit older. I was 25 years old. tenía 25, What else was I going to do? ¿qué más iba a hacer? I was going to work hard no matter what I was doing. Iba a trabajar mucho, no importa con quién o qué estuviera haciendo, But I was willing to take a chance, pero estaba dispuesto a tomar una oportunidad and go as hard as I could for 5 years. y trabajar lo más duro que pudiera por 5 años, Because my mentor had told me it would be possible, porque mi mentor me dijo que era posible, and that's all I wanted. y era todo lo que yo quería, Possible. posible. And I believed enough in myself Creía lo suficiente en mí to believe that if anybody else could do it, I could too. y creía lo suficientemente también de que si otra persona lo había logrado, yo también lo podía lograr. If I could learn from them and have them teach me what to do and what to say, Si yo pudiera aprender de ellos y that I would certainly work hard enough que
hacer y decir lo que ellos dijeran, yo sabía que lo podía lograr, to make it happen. hacerlo suceder. And fortunately, I did. Afortunadamente lo hice, But what I set out was looking for a college student pero lo que decía antes, estaba buscando estudiantes de universidad or someone that had just recently graduated o alguien que estuviera recién graduado, that was extremely hungry que estuviera con muchas ganas to make a lot of money. de hacer mucho dinero. And it was at that time that I was fortunate to be introduced to Alex Morton. Gracias a Dios fue en ese momento que me presentaron a Alex Morton. Now, many of you know the story of Alex. Muchos de ustedes conocen la historia de Alex. Is this individual right here? Ese es este chico en el medio. At the time, he was 21 years old En ese momento él tenía 21 años, and a student at Arizona State University. un estudiante de universidad en Arizona. Now, his dreams were to make a lot of money. Sus sueños eran ganar mucho dinero. What he wanted to do was make $1 million by the time he's 25. Su sueño era ganar $1 millón para cuando cumpliera 25 años. And you can imagine most of the people in his life were telling him it was not possible and to be realistic. Mucha gente a su alrededor le dijeron que no era posible, que tenía que ser realista. The same thing I heard, Lo mismo que escuché yo and possibly the same things each of you have heard. y posiblemente lo que muchos de ustedes han escuchado. Now, I told Alex it was possible, Yo le dije a Alex que era posible, but not by following the path that he was going down. pero no siguiendo los métodos que él estaba haciendo. I could see that he was a hard Trabajador muy dedicado and he seemed very sincere to me, y era muy sincero. but that he would need to make some changes Él tenía que hacer algunos cambios to learn how to leverage time para, por ejemplo, saber cómo organizarse con el tiempo, in order to be able to make that kind of money. en orden de poder lograr hacer esa cantidad de dinero. Because you see, if your dream is to make $1 million a year Porque, miren, si el sueño de ustedes es ganar $1 millón in a job where you're working 40 hours a week, en un trabajo que están trabajando 40 horas por semana, it takes $500 per hour. tendrían que ganar $500 por hora. And there's no jobs for most of us available that are paying $500 an hour. Not here, not there, or nowhere in the world. No hay ni aquí, ni ahí, ni en ningún lugar en el mundo trabajos que estén disponibles para que uno pueda ganar $500 por hora. And a person who hasn't thought this through then goes out and gets a second job and gives up all their free time. De repente la persona dice, bueno, voy a conseguir otro trabajo, pierden todo su tiempo libre, And perhaps they're working that second job. Now they're working 80 to 100 hours a week. ahora están trabajando de 80 a 100 horas por semana, But they still need to make $200 to $250 per hour. igualmente tienen que estar ganando alrededor de 200, $250 por hora. That's not the way to go. Esa no es la manera de hacer. And at that point, a lot of people give up on their dreams. Y a esa altura mucha gente renuncia a sus sueños. But what they haven't learned Pero lo que he aprendido is how to be able to leverage their time es cómo organizar el tiempo and build a business. y crear el negocio. And fortunately, I believed in my mind Yo afortunadamente creí en mi mente that to have the lifestyle I wanted, de tener el tipo de vida que quería, which included the freedom to be able to do what I wanted, que incluía tener la libertad de hacer lo que yo quería hacer, the beautiful houses, una hermosa casa, expensive cars, carros caros, travel the world, viajar por el mundo and most importantly, to raise a beautiful family, y lo más importante, tener una familia hermosa. that I also wanted freedom, También quería libertad, the freedom to be able to enjoy it. libertad para poder disfrutar de todo eso. Okay, and so for me, it simply meant I needed to be my own boss, Simplemente era ser mi propio jefe. to learn how to start and build my own business. Cómo empezar a tener mi propio negocio. And once I realized this, Cuando me di cuenta de esto, I was never going to quit. nunca iba a renunciar. Never going to quit, because once I quit, Nunca renunciar de vuelta, porque What? si renunciaba, once I gave up, si dejaba, si no seguía, and trust me, the life of an entrepreneur is not easy. y confíen, la vida de un emprendedor no es fácil, But once I gave up, pero una vez que renuncien, then I would end up having to go to work for somebody else to build their business for them. iba a tener que ir a trabajar para alguien y crearle sus sueños y sus negocios a otra persona. And being told what time to show up Y que me dijeran a qué hora llegar and what I was worth, and I didn't want that. y cuánto valgo, y no quiero eso. So we hooked arms with Alex. This was in February 2011, En 2011 empezamos a trabajar con Alex, and it was crazy, a very crazy idea at that time, at least according to everybody else.
fue increíble pensarlo en ese momento, but I believed it would work, pero yo creía que iba a suceder. and I believed I had the right leader to team up with. Y creí que tenía el líder correcto para trabajar. And the crazy thing is, Y lo loco es in April of this year, que en abril de este año his earnings have exceeded $1 million. sus ganancias excedieron el $1.000.000. Now that's not average, it's not typical. Eso no es normal, no es típico. He's the first person in the company to do that. Es la primera persona en la compañía que lo logra. To start with no experience, and nothing from another, for any type of experience like this, to be able to move this into a company like Vemma and within 3 years make $1 million. It's not average, it's not typical. No es típico que una persona que no tiene nada de experiencia, no es común que se mueva para Vemma, empiece a trabajar en una compañía de network marketing y en 3 años logre tener $1 millón. It's not guaranteed, No es garantido, except to say that it's possible. excepto decir que es posible. And as young people around the world Y la gente joven alrededor del mundo are understanding that it is now possible, ahora entienden que es posible. when they're grabbing a hold of this concept, Cuando se dan cuenta de este concepto, the success is coming faster. el éxito llega más rápido. Now, I'm more excited about what's taking place in Colombia Ahora estamos más motivados por lo que está teniendo lugar en Colombia and other parts of the world, y en otras partes del mundo, because I don't have to tell you, as bad as the job market is here for young people in the United States, porque no tengo que decirles, así como es malo el mercado laboral aquí en Estados Unidos, it's worse for young people there. es peor para la gente joven ahí. Number one, young people are the most socially connected demographic in the history of the planet. Número uno, la generación actual joven es la más y mejor conectada en la historia de la humanidad a nivel de redes sociales. And when you get excited about something, a product, a service, or a concept, Y cuando se emocionan por algo como un producto, un servicio, un concepto, it could be a good movie or a restaurant or something like that, puede ser una buena película, un restaurante o algo de eso, or a nice resort to stay in, un buen resort donde ir a quedarse. you guys share it with your social networks. Chicos, ustedes lo comparten con toda la sociedad que tienen alrededor. But the Latinos, Pero los latinos, and they're in South America, y esos ahí en Sudamérica, are the most family connected son también los que están más conectados con la familia, demographic in the world today. demográficamente en el mundo hoy día. And when you guys get excited Y cuando ustedes chicos quedan emocionados, because your networks are so close, porque ustedes están muy cerca de toda su gente, we've seen explosive growth. vemos un crecimiento explosivo. And I'm so grateful to the leaders Estoy muy agradecido con los líderes that have shared this vision, que comparten esta visión, like Guillermo, como Guillermo, like Jason, Jason, Carlos, Carlos, Joselo, Joselo, Iván, Iván, Sebastián, Sebastián, Sergio, Sergio, Isaac, Isaac, Iván, Iván, Diego, Diego and so many others. y muchos más. You guys are phenomenal leaders. Chicos, ustedes son unos líderes fenomenales And it's certainly a pleasure to be in business with each and every one of you. y obviamente es un placer tenerlos con ustedes en este negocio. We've only just begun, Solo recién comenzamos, but I believe we're heading to the moon. pero creo que estamos encaminados a llegar a la luna. Rack 'em up. Guille, paso la palabra si alguno quiere hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Ana. Bueno, estamos muy contentos de haberlo tenido a ustedes con nosotros, de haber escuchado sus experiencias, de haber escuchado acerca de la empresa. Este video va dirigido pues para toda Colombia, para todas las personas que quieren empezar su negocio, especialmente para las personas que están en Montería, que tenían algunas preguntas acerca de cómo empezó la empresa, de cómo hacer el negocio acá. Entonces tuvimos la oportunidad de tener a líderes de la talla de Ana y de Marty explicándonos esto acerca del negocio. Ahorita pues Jason todavía no se encuentra en línea, pero las personas que están en Montería querían saber también cómo cobrar sus utilidades en Vemma, cómo hacer el corte de sus ingresos, cómo eran sus ingresos, cómo eran hacer sus ingresos dentro de la empresa. Entonces, si nos pueden explicar un poquito más de eso. Ok, específicamente quieren saber cómo se cobra en Vemma. Sí, bueno, cómo iniciar desde cero para empezar a cobrar y luego cómo cobrar lo que hacen, básicamente. Porque Ok. no han empezado.
The people in Monteria have a question. They want to know when you start the business, how is the way you have your earnings? Well, our compensation plan Nuestro plan de compensación takes 50 cents out of every dollar of revenue. Toma 50 céntimos de cada dólar que entra en la compañía And puts it into the compensation plan. y lo pone en el plan de compensación. Now it's spread out in 9 different bonuses. Eso se divide, se reparte en 9 bonos diferentes. And these bonuses, 4 pay weekly, Estos bonos se pagan semanalmente. 4 pay monthly, 4 de ellos se pagan semanalmente, 4 de ellos se pagan por mes and 1 pays quarterly. y uno se paga cada 3 meses. There's ways within the compensation plan Hay maneras para que el plan de compensación to earn immediate income. te permita ganar dinero inmediatamente. With the frenzy and the double frenzy bonuses, it's possible to earn up to about $1,400 in your first week. Con el frenzy bono y con el doble frenzy bono puedes ganar hasta $1,400 en la primera semana. Now that's immediate income. Eso es ganancia inmediata. But the type of income that many of us are seeking in order to be able to create is a residual income. Pero lo que muchos también buscamos en este tipo de negocio es la ganancia residual. And through the cycle bonus, Y a través del bono de ciclo, matching bonuses, el bono de matching, both first and second tier, primer y segundo generación, global bonus pool, el bono de global, it's possible to be able to create long-term residual income. es posible crear ingresos residuales a largo plazo. In other words, you're not just paid on the initial sale, En otras palabras, tú no solo cobras por la primer venta, but every single month you're paid on the reorders. pero cada mes que la persona vuelve a comprar, tú cobras. And through the generosity of this compensation plan, Y a través de la generosidad de este plan de compensación, you're paid the same percentage on your organization as you are in your own individual sales. tú también cobras el mismo porcentaje que gana toda tu organización de lo que ganas tú por lo que hagas tú mismo. Now that's a great question, Guillermo. Esa es una gran pregunta, Guillermo. And for anybody that wants to break it out into more detail, I'm more than happy to talk with them one-on-one. Y para alguien que quiera saber más detalles, estoy más que dispuesto para hablar con esa persona personalmente. And of course, we do have a video, Y por supuesto tenemos vídeos but you can find on our website or on YouTube, que pueden encontrar en las páginas web o en YouTube, Cómo Ganar Dinero con Vemma. cómo ganar dinero con Vemma. It's about 7 or 8 minutes, Es alrededor de 7 o 8 minutos and it goes over the compensation plan and how to make money with our company. y va en el plan de compensación, ¿ok? Habla del plan de compensación de cómo ganar dinero. Que era más o menos esa la pregunta, Guille. ¿Algún otro detalle? Ya. Esto no, pues sí, básicamente era eso, Ana, pues la duda que ellos tienen acerca de cómo generar sus ingresos ya, pues yo creo que con eso les queda ya algo claro. Igual esto, no todo se les puede explicar en 10 minutos, todo esto es un proceso de aprendizaje, de la mano de ustedes y de la mano del equipo, pues va uno aprendiendo. Yo también hace un mes no sabía nada del negocio, no sabía nada del network marketing, no sabía nada de Vemma, pero a medida que ha ido pasando el tiempo y ha ido esto desarrollando el trabajo en equipo y el trabajo ya en el campo, en la vida real, uno va adquiriendo más conocimiento y más habilidades para desarrollar el negocio. Exactamente. Es un trabajo de día a día. Guillermo, nosotros nos vamos retirando. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, Ana, pues esto, listo, le agradecemos la presencia en el Hangout hoy. Fue de gran ayuda, fue muy sustanciosa, muy eficiente, como siempre. Nosotros continuamos acá con 3 cositas más que vamos a hablar y pues, bueno, muchas gracias por su compañía hoy. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Esto, Jason, ¿usted tenía algo para preguntar? Le cedo la palabra.
Pues, además de las dudas del pago, más que todo, ellos querían saber cómo empezar a mostrar el negocio y armar las redes, porque eso es lo que, como ven los muchachos de Montería, están ellos solos allá. Es más que todo era eso. Pues mi consejo sería es ponerlos en contacto privado con Martín y que él los empiece a entrenar, ¿no? Y que les diga una técnica para cómo mostrar el negocio a ellos. O si no, la otra es como hacemos todos al principio, es que él reúna allá la gente en una casa, haga reuniones y coloque a Marty en videollamada. Y Marty dará la presentación. Pero de todos modos, como se encuentra solo, hay que capacitarlo y que tenga videollamadas con Marty privadas para que lo vaya capacitando poco a poco. Ese sería mi consejo, no sé. Bueno, quien les acabo de hablar se llama Carlos Hernández, él es mi patrocinador de Cúcuta, vivió un tiempo en Tenerife, inició el negocio allá, le empezó a ir muy bien y vio la oportunidad que abrió la empresa acá en Colombia del negocio nuevo y se vino para acá y acá hemos estado desarrollando un trabajo de equipo durante un mes y 10, 15 días más o menos y nos ha ido muy bien, la gente ha aceptado mucho. Todo ha sido claro gracias también a la colaboración de Ana y de Marty, pero también, o sea, el negocio, el trabajo de Vemma es muy sencillo, no es capacitar vendedores, no es capacitar gente con un maletín lleno de productos, ni yendo puerta a puerta buscando clientes, buscando personas que le compren para ganarse un porcentaje de un producto. La empresa nos paga por promocionar un producto, su bebida energética, nos paga por consumir la bebida y por hablarle a nuestros amigos acerca de ella, así como cuando recomendamos un negocio de comida cercano a nuestra casa, o recomendamos alguna discoteca que llegó nueva, recomendamos alguna película, nosotros siempre recomendamos algo que nos gusta. Si ese producto, nosotros hacemos el pedido en la empresa, tomamos el producto, nos gusta el producto, nos gusta el modelo de negocio, nos gusta ganar dinero, podemos compartirlo con nuestros amigos de una manera muy natural. Prueba esta bebida, hay un negocio con ella, ¿te interesaría? Y básicamente así estaría usted iniciando el negocio. Ya las personas que quieran esto, que quieran seguirlo a usted con su idea, con el negocio, va formando parte de su red y va ganando dinero. Igual poco a poco también nosotros le vamos enseñando cosas, tips sobre multiniveles, sobre cómo hacer un negocio, un trabajo bien, sobre cómo presentar el producto. Al principio sí hay muchas dudas, pero la idea es respondérselas todas. Jason, adelante. Muchas gracias, Guille, por las dudas. Eso era más que todo lo principal, como usted dice, ya poco a poco ir aprendiendo. Jason, no le escuché muy bien, si quiere repítame lo que dijo. O... Muchas gracias. Vais a aclarar las dudas principales que tiene el equipo de Montería. Ya lo otro sería poco a poco ir aprendiendo. Bueno, muchas gracias. Esto fue un hangout informativo acerca de cómo iniciar un negocio, de cómo tener un ingreso adicional, de cómo probar un producto nuevo y revolucionario en Colombia. Contamos con la compañía de Isaac, gran líder en Cúcuta, de Carlos, de Jason, de su servidor Guillermo que le está hablando, y Ana y Marty que ya tuvieron que irse. Entonces, cualquier cosa estén pendientes, le informaremos la emisión de un próximo hangout con más información acerca de cómo desarrollar el negocio de una manera eficiente. Muchas gracias a todos los que están viendo este video. Cualquier información pueden dirigirse al canal de Vemma o al grupo en Facebook Vemma Colombia YPR o a cualquier enlace del amigo que le recomendó este video. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad.